En nuestro pasado prehispánico, la zona del norte de México, conformada por los actuales estados de Aguascalientes, Zacatecas, Durango, Sinaloa, Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, entre otros, destaca por su riqueza y su diversidad. Yo soy Alexia y hoy en De Todo los voy a invitar a que juntos visitemos la Sala de las Culturas del Norte, aquí en el Museo Nacional de Antropología. ¿Están listos? Vamos a comenzar. El norte de México conformó un área cultural con sus propias características que lo identificaron de una manera muy diferente a las culturas mesoamericanas. Y estamos aquí en la Sala de las Culturas del Norte con Enrique García García, que es el curador. Enrique, ¿cómo está organizada esta sala y por qué? Bueno, la sala está organizada más o menos con base en áreas culturales y las regiones que ocuparon estas. Y esta primera sección trata sobre todo de Aridoamérica y de las sociedades cazadoras recolectoras, ¿no? Que tradicionalmente han sido conocidos como chichimecas, ¿no? Que era el nombre que los aztecas le daban en el siglo XVI. Y de alguna manera es lo primero que nos viene a la mente cuando pensamos en las culturas del norte. Tenemos la imagen de cazadores, recolectores, nómadas. Sí, exacto. Que de hecho estas sales de las que ocupan mayor extensión geográfica y un periodo temporal más amplio, y de hecho en lo que hoy es el norte de México y el suroeste de los Estados Unidos, estas sociedades cazadoras recolectoras fueron las que ocuparon territorios más extensos y por periodos más prolongados, ¿no? De los cuales podemos encontrar en esta primera sección de la Sala de las Culturas del Norte una pieza fantástica que nos va a volar la imaginación. Se trata de un cráneo perfectamente conservado, incluso con un tocado. Sí, exacto. Es una pieza de las importantes de la colección de la Cueva de la Candelaria, que es la colección de orgánicos más grande, una de las más grandes que se tienen y que se han recuperado en la historia de la arqueología mexicana. Y es el cráneo de un individuo de grupos cazadores recolectores de lo que es hoy el Bolsón de Mapimí, es decir, cerca de Torreón, Coahuila y del área de la laguna, que se conocían como los laguneros y que aparentemente usaban esta cueva como el lugar donde depositaban a sus muertos, ¿no? Envueltos en bultos, en fardos. Y entonces este es el resto momificado de uno de esos fardos, ¿no? Y de esos individuos. ¿Qué características tiene esta pieza? El tocado es casi la parte más impresionante y nos habla también de que muchas veces se representan los cazadores recolectores como si fuera gente que va más bien así como no muy arreglada, un poco desalineada, pero en realidad esto muestra que tenían tocados muy complejos y que representaban un poco el estatus del personaje, ¿no? Dentro de este grupo. En este caso vemos un tocado bastante complejo que está hecho con fibra de yuca y de lechuguilla, que bueno, eran las cactáceas que tenían en su entorno. Y entonces se ve que tiene un atado muy importante que a su vez va amarrado a otros textiles de color oscuro y que se amarraba con el pero y el cuero cabelludo, ¿no? También quedan restos por haber estado en esta cueva en extrema sequedad por mucho tiempo. Hay dos elementos que me llaman mucho la atención acerca de esta pieza. Uno son los adornos que están como en dos elementos que cuelgan del tocado y otros son los dientes. Sí, estos dos adornos de los que hablas, que se les llaman flores por la similitud en la forma, ¿no? Con una flor, son de las piezas más llamativas o más impresionantes de este cráneo y de la colección en general, porque las cuentas que tienen decorándolo son de concha marina, ¿no? Lo cual nos habla de los circuitos de intercambio que tenían estos cazadores recolectores del desierto con otros grupos que tenían acceso a recursos marítimos, ¿no? Lo que nos habla de sus circuitos de movimiento y pues de estos sistemas de intercambio antiquísimos, ¿no? Y sobre los dientes es interesante ver que tienen un gran desgaste, ¿no? Las dentaduras. Y esto es muy típico de las sociedades cazadoras recolectoras porque utilizan muchas veces la dentadura en distintos tipos de trabajo, ¿no? Como por ejemplo para curtir pieles o para trabajar fibras para hacer textiles, ¿no? Lo cual genera bastante desgaste en la dentadura.
Es impresionante todo lo que podemos saber acerca de estas culturas a través de las piezas. Vamos a continuar por la sala. En la siguiente sección, las piezas nos hacen referencia a los primeros núcleos de población, lo cual me genera una pregunta. ¿Cómo estaba organizado el norte en cuanto a las áreas culturales? La división en áreas culturales que está representada en la sala está dividida más o menos en Aridoamérica, que es la sección, digamos, desértica y la que sobre todo estuvo habitada por cazadores-recolectores. El avance de la frontera norte mesoamericana, que habla como entre el año 100 y el 1000 hubo un avance importante de las sociedades de tradición agrícola hacia el norte. Y luego la parte que tiene que ver con Oasis América, ¿no? O lo que es hoy en día el suroeste de Estados Unidos, que también es otra área cultural que tuvo una evolución importante con cierta interacción con Mesoamérica, pero teniendo sus desarrollos particulares. Entonces, en estas piezas podemos ver reflejado que la idea que tenemos del norte, de cazadores, recolectores y nómadas por todos lados, no es generalizada. También había culturas semisedentarias, como estas piezas nos lo demuestran. Sí, exacto. Hubo la presencia de sociedades agrícolas o de, digamos, de sociedades que tenían diversos niveles de intensidad agrícola, pero a partir más o menos por ahí del año cero o un poco antes o un poco después empezó este proceso de colonización, ¿no? De las sociedades sedentarias y que dependían de la agricultura hacia el norte, que generó que eso, que alrededor del año 900 o el año 1000 se diera el mayor avance de las sociedades de tradición agrícola y mesoamericana hacia el norte, ¿no? Cosa que alrededor de esa época sufrió un retroceso y que terminó con la frontera de Mesoamérica que conocieron los españoles, que estaba prácticamente solo al norte de la cuenca de México, ¿no? Tenemos aquí una pieza que destaca entre las demás por su belleza y la minuciosidad con la que está pintada. ¿De qué pieza se trata? Bueno, aquí tenemos un cajete trípode mamiforme, se le llama así por la similitud de los soportes con pechos femeninos, y que tiene una decoración geométrica que se ha asociado a la tradición aldeana de Chupícuaro, ¿no? Que fue una sociedad aldeana que se desarrolló en el preclásico y que tuvo una gran influencia en todo el Bajío y que incluso tuvo una gran influencia con sitios preclásicos grandes como Cuicuilco, ¿no? Y aparentemente estas sociedades que a partir del año 0 o el 100 fueron colonizando hacia el norte tenían una fuerte influencia tanto de esta tradición aldeana de Chupícuaro como también aparentemente estaban más o menos en la órbita cultural de Teotihuacán, ¿no? Porque también se han encontrado sitios asociados a Teotihuacán y con mucho material teotihuacano o teotihuacanoide, ¿no? Que es como se le conoce a las imitaciones de lo teotihuacano. Vamos a continuar. En esta misma sala encontramos algunas piezas que son obra de un hallazgo casi único en su tipo. Estamos hablando de este yugo encontrado en la Sierra Gorda de Querétaro. Sí, este yugo es de una tradición escultórica muy bien conocida de la costa del Golfo, ligada al sitio del Tajín, y que pertenece más o menos al clásico y especialmente al epiclásico, o sea, más o menos entre el 600 y el 950. Y esta pieza se encontró, lo llamativo es que se encontró en la Sierra Gorda de Querétaro y nos habla de la expansión también de la colonización que hubo hacia la meseta de Río Verde en San Luis Potosí, la Sierra Gorda de Querétaro, por parte de grupos también aldeanos sedentarios y que practicaban la agricultura, pero ligados al Tajín, ¿no? Y la presencia de esto nos habla de la presencia de este ritual que era de los más importantes, si no es que el más importante para las élites del Tajín. ¿Qué es un yugo? Bueno, yugo se le llama porque tiene similitud a los yugos que se le pone a las bestias de carga, pero en realidad estas esculturas de yugos son representaciones votivas de cinturones de jugadores de juego de pelota. O sea, es una representación como para rendirle cierto culto, pero de cinturones que aparentemente se hacían de madera y piel, ¿no? Y que se ve muchas veces que usan como fajas o cinturones los jugadores de pelota y era con lo que le pegaban, ¿no? Con la cadera reforzada con estos cinturones.
Y es interesante que está colocada en la misma vitrina que otros elementos en donde encontramos algunas piezas, por ejemplo, ornamentales de manera personal. Sí, exacto. Se ven algunas figurillas de concha y de ciertos materiales pétreos semipreciosos, ¿no? Que además nos hablan de la importancia minera también que tuvo la Sierra Gorda de Querétaro, ¿no? Porque aparentemente el interés que tenía o la explotación que se hacía muchas veces de estos grupos ligados al Tajín en la Sierra Gorda de Querétaro es que se extraía cinabrio. Se hacía actividad minera para extraer cinabrio, que era un mineral muy apreciado por las culturas mesoamericanas porque se utilizaba mucho en rituales funerarios. Enrique, aquí mismo vemos algunas piedras colocadas junto a otras figuras que están delicadamente talladas. ¿Cuál es el sentido de tener estas piezas que aparentemente no tienen ninguna forma? Muchas veces lo que llamaba la atención era el tipo de mineral, ¿no? Estas piedras semipreciosas que tenían a veces colores especiales y que eran llamativos por sí mismos, ¿no? Y que se trabajaban en cuentas para ponerse en sartales. Ahora se ha interpretado o se ha visto por algunas representaciones del clásico y del posclásico temprano que muchas veces también este tipo de ornamento se cosía a los trajes que usaban los individuos de cierto prestigio. Sí, nos lo podemos imaginar con mucha suntuosidad, también mucha elegancia. Vamos a continuar. Ahora nos trasladamos al área de Zacatecas y Durango. ¿Cuál es la importancia de estas piezas? En esta sección de Zacatecas y Durango se exponen piezas, sobre todo de la cultura chalchihuites, que es la cultura de tradición mesoamericana que llegó más al norte, ¿no? O sea, que es la que marcó el avance máximo de lo que se ha conocido como la frontera norte de Mesoamérica. Y entonces aquí se exponen piezas de las dos ramas principales de esta cultura chalchihuites, ¿no? Que es una rama zacatecana, que es más temprana, y hay una rama durangueña que es un poco más tardía, ¿no? Y esta pieza, que además vemos es muy detallada con colores distintos, incluso líneas muy definidas en negro, es una pieza importante a este respecto. Sí, estas piezas que vamos a ver son piezas decoradas al estilo pseudoclosoné. Es una decoración muy colorida que se conoce como pseudoclosoné porque se parece mucho a una decoración francesa que se llama closoné. Y el efecto visual es similar, aunque la técnica es muy distinta, ¿no? En estas se bañaba la pieza en negro y se excavaban diseños para luego pintarse con estos colores que son como muy lúcidos así y que son como de tonos pasteles, ¿no? Y esta cerámica decorada al pseudoclosoné fue del tipo de decoración que tuvo una más amplia distribución a lo largo del epiclásico, es decir, entre el 600 y 900 o 950 después de Cristo, en casi todo lo que es el centro norte y el noroeste, ¿no? De Mesoamérica, de lo que hoy es México, ¿no? Seguramente las élites era la cerámica que más consumían y muchas veces también se depositaba como ofrenda mortuoria. Y algo muy interesante es que en un par de estas piezas podemos encontrar las primeras ideas que se tenían de un águila devorando una serpiente plasmada en algún objeto. Sí, bueno, de hecho, en dos copas, que de hecho originalmente se hicieron al estilo pseudoclosoné, pero ya están muy erosionadas. Y estas dos copas que fueron recuperadas en 1908 en Altavista por parte de Manuel Gamio, se pueden ver algunas de las representaciones más antiguas de águilas devorando a serpientes, ¿no? Que de hecho es un motivo iconográfico que pese a que nosotros lo vemos como que era perteneciente a los mexicas, los aztecas, y es nuestro símbolo nacional, es un símbolo iconográfico muy presente en diversas culturas indígenas del norte, ¿no? Por ejemplo, entre los huicholes todavía es un motivo muy utilizado. Así que nuestra águila devorando una serpiente representa en realidad a todo el país. Sí, exacto, y de hecho por eso es que los mexicas en su peregrinación hacia el sur, para ellos era un símbolo importante, ¿no? Porque se ve que ya era un símbolo iconográficamente muy importante para los grupos chichimecas de lo que hoy es el norte de México. Los que llaman mucho la atención también son esos platos rojos sobre café, que también son de esta cultura chalchihuites, y que presentan distintos elementos iconográficos o mitológicos vinculados a las tradiciones mitológicas e iconográficas de Mesoamérica, ¿no?
que eso fue algo que además entró un poco tardíamente hacia el norte, pero se pueden ver representaciones como ese plato que tiene una división en 4 y donde se representan elementos vinculados a la mitología mesoamericana en cuanto a la creación del mundo, ¿no? Aparentemente lo que se representa ahí es eso, la división del mundo en 4 y la aparición de un monstruo serpentino en lo que se ha interpretado como el mar primordial, ¿no? Previo a la creación. Y quizás un poco en contraste con las copas, los platos se encuentran bellamente conservados. Es fascinante venir a esta sala. ¿Qué les parece si ahora conocemos un poco de Oasis América aquí en las culturas del norte? Algunas de mis piezas favoritas en esta sala y de las que más llaman la atención a los visitantes son las piezas de cerámica de Paquimé. Quizás porque son muy graciosas, quizás por su excelente decoración. En realidad no lo sé, pero definitivamente son extremadamente bellas. Sí, de hecho la colección de cerámica de Paquimé es, podríamos decir, la colección estrella de la Sala de las Culturas del Norte, porque como decías, visualmente puede ser de las piezas cerámicas más atractivas que hay. Y de hecho estas piezas son muy bonitas, como decías, y muy especiales porque en realidad lo que están combinando son, al igual que muchos de los objetos que se encuentran en Paquimé, mezclan estas dos tradiciones, ¿no? Que por un lado, si vemos formalmente en la técnica y digamos en los elementos básicos de la decoración y de la iconografía, la cerámica de Paquimé tiene la tradición mogollón de lo que sería hoy en día el estado de Nuevo México, en el suroeste de Estados Unidos, pero a la vez tiene muchos elementos culturales mesoamericanos, ¿no? Como es esta idea de la vasija efigie, como estas que podemos ver que tienen de representaciones tanto de animales como de personas, porque esta idea de la urna efigie para ponerla como ofrenda funeraria es una idea típicamente mesoamericana, ¿no? O una tradición mesoamericana. Y es a través de estos objetos que podemos aprender bastante relativo a estas culturas, porque son culturas que no dejaron mucha escritura. ¿Qué se sabe acerca de eso? La tradición de la escritura en el norte no llegó a estar presente, digamos, como en el centro de México o en otras regiones como el área maya. Sí se encuentra alguna influencia de la pictografía del centro de México, representado en cerámica fundamentalmente o en documentos ya tardíos, ¿no? La pieza que estamos viendo es una de los ejemplos más bellos de estas vasijas efigie antropomorfas y esta está representando a una mujer y es llamativo que el personaje está como desdoblado, ¿no? Como que tiene dos posiciones, está sentado y a la vez se ve que tiene una cabeza o una parte del cuerpo representado como si estuviera acostado, ¿no? Y a veces esto se ha pensado que puede tener que ver, digamos, con los viajes chamánicos o con los estados extásicos y con este desdoblamiento de la personalidad. Podemos aprender mucho de estas culturas a través de estos objetos. En esta área encontramos gran diversidad de culturas y todas ellas dejaron estos bellísimos elementos con características únicas que los definen completamente. Esta parte es la sección de Oasis América o del sureste de Estados Unidos y es una sección o una colección que adquirió el museo por intercambio con algunos museos norteamericanos y que explican más o menos o sirven para explicar cómo fue el surgimiento eventualmente de Paquimé también, porque estas tradiciones culturales del suroeste de Estados Unidos son anteriores a Paquimé, ¿no? Más o menos unos 200 o 300 años. Entre las piezas que resaltan de esta colección que tenemos del suroeste de Estados Unidos están los cuencos mimbres, que es de una rama de la tradición mogollón y que son cuencos muy apreciados y que muestran una variedad de escenas naturalistas, ceremoniales y de diverso tipo, por lo que han sido muy apreciados. Y de hecho, por ello también los sitios de esta rama mimbres de la tradición mogollón han sido muy saqueados para conseguir este tipo de cuencos, ¿no? Que en el mercado privado de Estados Unidos tienen precios muy elevados.
Y afortunadamente nosotros aquí en el Museo Nacional de Antropología podemos ver un par de estos cuencos muy bien conservados en donde se aprecian todas estas características. Creo que sí nos podemos dar una idea de por qué son tan preciados por los coleccionistas privados. Y por acá tenemos otra muestra de las habilidades de estas culturas del norte. Es una olla que no está hecha con torno como estamos acostumbrados a ver las ollas. Esta es una olla Hohokam que viene de Snake Town, o el pueblo de la serpiente, que fue la capital de los Hohokam, sobre todo, digamos, entre los años 900 y 1100. Y como decías, no está hecho con las típicas técnicas que estamos acostumbrados en Mesoamérica que se hiciera la cerámica, sino que se hace con la técnica muy conocida en lo que es hoy el suroeste de los Estados Unidos, que es la paleta y el yunque. O sea que a través de un yunque y una paletita se van moldeando las secciones de la olla, ¿no? Y por eso queda con esta silueta compuesta, ¿no? Como de un platón que se hizo abajo y luego la parte que recubre. Algo muy interesante de esta olla son los elementos iconográficos, porque tanto estos elementos iconográficos como otros elementos iconográficos de otras piezas de los Hohokam tradicionalmente se vincularon mucho con iconografía mesoamericana, ¿no? Y por eso el arqueólogo que más estudió Snake Town, que se llamaba Emil Haury, que era una autoridad sobre los Hohokam, para él había cierta influencia o conexión con grupos mesoamericanos y esta iconografía es muestra de ello, ¿no? Y me parece increíble que a través de estas piezas justamente podamos divisar una cultura mucho más diversa, más amplia, más rica de lo que tenemos en la cabeza, porque siempre, como ya lo hemos mencionado a lo largo de este capítulo, pensamos en nómadas, cazadores, recolectores, desierto, y estas culturas tienen mucho más que podemos conocer aquí en el Museo Nacional de Antropología. Muchísimas gracias, Enrique. De nada. La Sala de las Culturas del Norte es un referente necesario para que podamos comprender mejor las poderosas raíces que poseen todos estos pueblos y con ello una parte esencial en la identidad de México. Nos despedimos, pero estamos en contacto, ya lo saben, en Facebook y en Twitter, esperamos sus comentarios. Y en nuestro podcast en iTunes y en el canal en YouTube están todos los capítulos para que los puedan ver las veces que ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran. Yo soy Alexia y los espero la próxima aquí en De Todo.